amigo, bienvenido nuevamente a tu canal Aprende Fácil con el profesor Luengas. En esta ocasión vamos a leer un cuento. Debo advertir que es un cuento para jóvenes de bachillerato, no para niños. Tenemos nuevamente a la licenciada Andrea. Me permitiré leer primero el cuento y luego, Andrea, atiendo tus preguntas. Claro que sí. Este cuento está incluido en un libro que publiqué hace algunos años. El libro se llama Breve monólogo de Juana la Loca y otros cuentos. Dentro de estos cuentos está incluido el cuento que leeremos a continuación. Los ángeles no mueren colgados. Ya me cansó el mar, me dijo, y corroboré una vez más que Mariana hablaba con los ojos. Yo disfrutaba de su voz solo cuando no la tenía enfrente, pues de otra manera era imposible no caer de plano en el color oliva de sus ojos grandes. Eran mágicos, y lo digo en serio. Podía imponer sus deseos o vencer mi voluntad con solo tener los ojos abiertos. Yo entendía su mirada mejor que sus palabras. Llevábamos en Puerto Escondido 3 días y a Mariana, a pesar de su nombre, ya le había cansado el mar. No es tanto que me canse, agregó, me da miedo. Bastó media hora para guardar nuestras pocas cosas de vagabundos, ella en su mochila azul y yo en mi mochila roja con arnés. Ahora pedíamos a orilla de carretera un aventón rumbo a Pinotepa. O fue un día de suerte, o la pose de Mariana surtió el efecto esperado por ella, pues a mí me incomodaba que usara su belleza como anzuelo. En menos que lo cuento se detuvo un bochito rojo. Ni mandado a traer, le dije a Mariana al ver que solo viajaban piloto y copiloto. ¿Dónde van?, preguntó el que no manejaba con la cabeza baja. Entonces los vi, aunque de reojo. Eran 2 niños, 16, 17 años a lo más. Lejos del mar, dijo Mariana sonriendo, y su sonrisa le dio al mundo una luz nueva en esa hora temprana. Su coquetería era franca, entonces me puse en guardia. Mi novia y yo, dije, vamos, no acabé de hablar, pues Mariana ya se acomodaba en el asiento trasero. El que no manejaba nos había hecho espacio para pasar, recorriéndose hacia adelante. Yo entré diciendo, gracias muchachos. Quise saber la hora y entonces me percaté que con la prisa había olvidado mi reloj barato en el hotel. Después vino ese instante que parece eterno cuando se trata de un encuentro fortuito entre desconocidos, en que nadie habla, pues todos esperan que otro rompa el silencio. Y como siempre ocurre, 2 hablan al mismo tiempo. El que no manejaba, sin alzar la cabeza, dijo, ¿de dónde? A la vez que Mariana dijo, ¿de dónde? Reímos los 4. Así, con una buena risotada empezó nuestro encuentro. Mariana se apresuró a concluir la frase. ¿De dónde vienen? Somos del DF, dijo el que manejaba, mirándonos por el espejito retrovisor. Era de cara roja y tenía un acné agresivo. Andamos probando el carrito, continuó, con una voz amable, tal vez muy formal para su edad. Fide acabó la prepa y es su regalo. Se refería al que no manejaba. Fide. Pensé que podía llamarse Fidel o Fidencio. Vi con discreción sobre el hombro del aludido. Fide trataba de ordenar un cubo y por eso no alzaba la vista. Sentí que el corazón me latió a prisa. En otro tiempo aquel había sido el pasatiempo favorito de Mariana y lo que temía no se hizo esperar. Quien lo arme en más tiempo paga el desayuno, dijo Mariana. Entonces Fide se volvió hacia nosotros. No mostré mi sorpresa, pero fue mayúscula.
Me impactó su rostro. Era el David de Miguel Ángel, más bello que la misma Mariana. Dudé que fuera hombre. Debía ser un ángel y me angustié. No cabía duda. Mariana debía estar fascinada con aquel rostro perfecto. Preferí no verla. Esto rebasaba los límites de mi tranquilidad. Pensé en algo urgente para bajar del coche. Nada se me ocurrió y los celos me pegaron donde siempre, en los pulmones, y empecé a respirar con cierta dificultad. No había nada que hacer. Mariana y sus 19 años, yo con 35 y aquel Adonis casi un niño. Yo estaba perdido. Como todo recurso, bajé los anteojos negros que llevaba como diadema en la cabeza y traté de no pensar. Me concentré en el ruido del motor y dio resultado. Pronto lo escuché no como el sonido de una máquina, sino como el tropel de 100 caballos que se alejaban de mí, y bajo el amparo de mis lentes oscuros me quedé dormido. 5, 8 minutos, desperté sobresaltado. Mariana tenía el cubo en sus manos, dio el último giro y ya estaba. 9 minutos 11 segundos, dijo el cara de ángel viendo su reloj. Entonces había dormido alrededor de 10 minutos, pensé. Pagas, agregó Fide. Yo hice 8,3. Carajo. Entonces había dormido casi 20 minutos. Mariana me vio y me dijo, ibas roncando. Era el colmo. Definitivamente yo no cabía en ese espacio minúsculo repleto de juventud. Ahora hacía el ridículo roncando. Pero me preocupaba más advertir cómo había avanzado la relación entre Mariana y el cara de ángel que la vergüenza que hubiera podido sentir por haber roncado. Finalmente mis anteojos me daban la posibilidad de verlos a los ojos sin que ellos lo advirtieran. Y me daban cierta seguridad, sí. Eran como mi atalaya desde donde podía defenderme del trío de mocosos. En esto, el que manejaba preguntó, oye, ¿cómo te llamas? Supe que me preguntaba a mí porque Mariana no contestó. Claro, había tenido 20 minutos para dar de ella santo y seña. León Felipe, dije, sabiendo que nadie podía tener un nombre más regio y rancio que el mío. Como el poeta, dijo el cara de ángel. Lo ignoré sin disimular. ¿Y tú? Pregunté al que manejaba, al tiempo que me subía los lentes a la cabeza. Miguel Ángel, dijo. Como el pintor, dijo el cara de ángel, que guardaba por fin el cubo en la guantera. Era grosera tanta intromisión. Lo ignoré de nuevo, preguntando a Miguel Ángel lo que fuera, con tal de dirigirme a él. Manejas sin guantes, le dije. El volante está forrado, dijo, con su cara color zanahoria. Con piel, dijo el cara de ángel. Hasta aquí lo soporté. Estuve a punto de decirle, te vale madre. Entonces sentí que Mariana se acurrucaba a mi cuerpo, tomó mi mano izquierda y la puso en su vientre. Me sentí como el general que gana una batalla. Ella buscaba mis brazos y no los del niño bonito, claro. Yo era todo un hombre, no un mocoso. Ya con la sartén por el mango, fui benevolente y le hice plática al cara de ángel. ¿Piel de qué? Le dije. De cabra o de res, da igual, dijo Fide con desdén. Ahora era él el molesto. Tal vez, pues, pensé, quien le interesa va durmiendo en mis brazos. No era así. Volteó su rostro hermoso hacia mí con timidez y dijo, ¿lo has leído? ¿A quién? A León Felipe. Pensé que era obvio, yo me llamaba igual. Por supuesto, le dije. Y ya sin saña agregué, soy escritor y no me parece bueno. ¿Quién? León Felipe. Oh, ese viejo y roto violín, dijo. Sí, comenté. Es un título hermoso, pero nada más. ¿Escribes poesía? Me gustaba que me hablara de tú, me rejuvenecía. Sí. ¿Has publicado? Cualquier cosa, más bien escribo para mí.
Y para mí, dijo Mariana, enderezando levemente su cabeza. Oye esto. Buscó en su mochila azul con seguridad. Sabía el sitio exacto en donde había guardado la servilleta de papel y leyó. En 4 paredes de cuarto de hotel te haces jardín y te deshojo. Pechos, muslos, sexo. Toda tú estás hecha de pétalo. Nada. Fide no dijo nada. Volteó la cara hacia afuera. Yo lo veía de perfil. Sí, era un rostro hermoso, apiñonado, ni un asomo de barba o de bigote, ninguna imperfección. Sus ojos verdes, un verde de hoja tierna, estaban enmarcados por cejas negrísimas. Sus pestañas largas y arqueadas le daban al parpadear un dejo de somnolencia. El hecho de que Fide mirara hacia afuera me causó el efecto que me provocan algunos cuadros de Edgar Degas, en los que el sujeto ve afuera del cuadro y te obliga a ti como espectador a salirte también del espacio de la pintura. Su mirada lánguida me obligó a ver hacia afuera. Los árboles se veían pasar a gran velocidad, como si corrieran en sentido contrario al nuestro. Miguel Ángel habló. Pinotepa está a tiro de piedra. Nosotros vamos a Xototlixpan. ¿Y el desayuno?, preguntó Mariana. Yo siempre pago mis deudas, dijo. En el crucero venden algo de comer, dijo Miguel Ángel. Su rostro y su nariz curva tenían un que ver con las águilas reales. ¿Conoces el rumbo?, le dije. Mi abuelo materno nació en Pinotepa y mientras él vivió veníamos cada año. Dio vuelta a la izquierda y en efecto bajo un árbol de guamuchi y una enramada como todo techo, una negra gorda con un paliacate rojo amarrado en la cabeza soplaba en un anafre. La más linda, dijo Miguel Ángel. ¿Qué?, preguntó Mariana. Me recuerda a la más linda de Memín Pinguín. Mariana rió. Yo estaba en otra cosa. Me preguntaba si el cara de Ángel sería alto, bajo. Sería una lástima que no fuera esbelto. Fide abrió la puerta y bajó con cierta dificultad. No era posible. Era cojo. Sí. Con la mano derecha sostenía la rodilla de su pierna flaca y a cada paso se inclinaba a la derecha. Sentí como una enorme zozobra y algo como remordimiento. ¿Cómo había tenido celos de ese niño minusválido? Vi a Mariana y descubrí en sus ojos que no había dado la menor importancia a aquello que a mí me parecía la jugarreta más cruel de Dios. Parecía que Fide conocía mi pensamiento. Se detuvo y viéndome desde su ridícula postura inclinada me dijo, fue la polio. Me sentí descubierto. Seguramente había sido muy obvia mi atención en él. Sonreí turbado y como toda respuesta le palmeé el hombro. Me gustó, me dijo. ¿Qué? El poema. Miguel Ángel y Mariana se habían sentado en una banquita de madera. En ella había espacio para los 4. Fide se acomodó con cierta dificultad y yo me senté a su izquierda. Aquí venden picaditas, dijo Miguel Ángel. Son sopes, solo que alrededor de la tortilla les hacen con los dedos como un borde grueso. Son riquísimas, dijo Fide. La enorme negra, sin preguntar nada, destapó 4 Coca-Colas, las puso en la mesita de madera sin mantel. Éramos los únicos clientes. La negra dijo, ¿cuántas? Vi que tenía un diente de oro. Sonreí, sí, era la más linda de Memín Pinguín. Comimos. No hablamos durante el tiempo que uno dura comiéndose media docena de picaditas.
que es como de 20 minutos. Miguel Ángel había dejado sobre la mesa las llaves del carro, las tomó y yo entendí que la despedida era inminente. No era posible, pero sentí unas ganas inmensas de llorar. No era posible que en menos de 2 horas ese hombre afectara mi emoción al límite del llanto. Fide se recorrió en la banca y se puso de pie. Quise tomarlo de la mano y pedirle que se quedara ahí conmigo toda la vida. Sentí los ojos húmedos y otra vez recurrí al amparo de mis lentes. Mariana los despidió con un beso en el cachete. Yo permanecí sentado. Ambos me tendieron la mano y ya dentro del carro Fide me gritó: ¡adiós, poeta! Sentí que lo había querido desde siempre. El coche se perdió en la curva próxima de aquel camino de tierra y aún vi la polvareda que levantaba a lo lejos, pintada de oro por el sol de la costa. Mariana hablaba no sé qué con la negra obesa. Después, sin mostrar su turbación, me dijo: nos quedamos. La doña nos presta las hamacas. Tengo sueño. Anoche no dormimos. Sí, era necesario dormir y dormimos. Dormir en hamaca es lo más parecido al sueño en el seno materno. Así lo supongo. El movimiento y la suspensión obnubilan la conciencia. Caes en una vorágine de paz plena. Adoptas una posición fetal y duermes el sueño intrauterino, que es el único sueño de los justos. Dormimos 3 horas. Y de no ser por los gritos de la más linda hubieran sido 20. Los mataron, muchachos, los colgaron. ¿Qué? Dije. Casi me tira de la hamaca. A los muchachos del carro rojo. La vi inmensa junto a mí. En Sototlixpa, jadeaba al hablar. Los colgaron porque quisieron cogerse a una chamaca. Mariana y yo corrimos ingrávidos. A medio kilómetro estaba el pueblo. No oí alboroto a pesar de la gente. Sentí frío. Un negro viejo nos detuvo machete en mano. ¿Qué, cabrones? ¿Ustedes también vienen a joder? ¿A chingar a su madre o los colgamos también?, gritó. Abracé a Mariana y más con sus ojos que con su voz me susurró: dime que no es cierto. No, no es cierto, chiquita. Los ángeles no mueren colgados, dije. Bien, amigos, bien, licenciada Andrea, este es un cuento. Es un trabajo muy diferente al trabajo de la poesía. Esto es narrativa, en donde obviamente hay otros intereses. No sé qué tengas que preguntar. ¿Qué tipos de cuentos existen? Bueno, Andrea, en realidad el cuento es un género que se adapta a la gran diversidad de corrientes literarias que existen. Nos vamos, por lo tanto, a encontrar con cuentos realistas, naturalistas, costumbristas, cuentos fantásticos, cuentos de hadas, cuentos del realismo mágico, cuentos modernistas. Es decir, el cuento es un género adaptable a la corriente que es fuera de la literatura. ¿Sí? Muy bien. ¿La literatura realmente es una bella mentira? Bueno, esto lo decía Alfonso Reyes, y esto lógicamente es muy relativo, ¿no? La literatura es producto de un escritor, de un ser humano, que finalmente vas en tu obra, Andrea, dosificando, dando dosis de tu propia experiencia de vida, ¿no? Por ejemplo, en el cuento que acabamos de leer, si tú bueno, probablemente no lo sepas, pero algunas cuestiones geográficas que menciono, como por ejemplo Puerto Escondido, Pinotepa Nacional, son poblaciones de la costa de Oaxaca. Yo soy oaxaqueño, ¿no? Entonces, en realidad, creas el mundo, un mundo inexistente realmente, pero con retazos de realidad, ¿no?
¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, pues la literatura es mentira en cuanto que el escritor crea el mundo. Tiene la posibilidad de dar vida, de dar muerte, de crear colores, olores, etc. Pero es imposible, obviamente, separarse de la vivencia real del autor. Muy bien. ¿Y cómo se crea un personaje? Creo que la respuesta es muy semejante, ¿no? El personaje va surgiendo de acuerdo al prototipo que necesites en la trama, en el argumento mismo de la obra, en este caso de una obra narrativa. Por ejemplo, yo jamás en la vida real he visto al Cara de Ángel, ¿no? ¿Sí? El Cara de Ángel es de alguna manera una necesidad creada que tiene que encajar dentro de este protagonismo que el propio personaje lleva a cabo en la historia, ¿no? Sí, de repente hay personajes que introduces en tu narrativa que de alguna manera forman o formaron parte de tu vida misma, ¿no? Por ejemplo, Mariana, la protagonista aquí femenina, bueno, pues sí, de alguna manera recordé a alguna persona para diseñar a Mariana. Perfecto, muy bien. Muy bien, Andrea, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted por haberme invitado a este nuevo proyecto, este canal, que seguramente va a crecer mucho. Muchas gracias, licenciada. Aprovecho para enviar un saludo muy, muy afectuoso a mi sobrino Asael Luengas. Eres un ejemplo de tenacidad, de persistencia, mi hijo. Te llevo en mi corazón, te amo. Amigos, hasta el próximo tema.